¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a traer a la clase a nada menos que a Paulo Freire. Para quienes vivimos en esta parte del planeta, en en nuestra América, en esta patria grande a la que algunos llamaron nuestra América, hablar de Paulo Freire resulta en el campo de la educación, y quizás no solo en la educación, algo del orden de lo imprescindible. Nadie, creo yo, que trabaja en el campo de la educación, cualquiera sea su función, en cualquier nivel, debería pasar por el pensamiento de Paulo Freire. Es sin duda un referente absoluto en la pedagogía del siglo XX, y yo diría la historia del campo de la educación. Paulo Freire nace en el año 1921 en Recife, o sea, en la zona del noreste de este país tan vasto, tan inmenso como es el Brasil, casi un continente dentro del continente. Y nace parte de una familia de clase media baja, con muchos hermanos, en un país como les dije, tan enorme y tan notoriamente injusto en cuanto a la distribución de la riqueza. Hay quienes dicen que Brasil es el país más desigual del planeta en términos de que hay una minoría muy enriquecida, con un nivel de vida extraordinario, y un grado de pobreza y de miseria también extraordinario. En ese marco en ese país nace Freire, y nace también en una década que termina con la llamada la Gran Depresión del 29, la crisis del 30, que fue una crisis mundial y que indudablemente repercutió en todos los países. Él estudia, su padre muere muy joven, creo que él tenía 13 años cuando muere. Por lo tanto, él no puede ir al secundario. Él va después más grande al secundario, termina el secundario y entra a la Universidad de Derecho en Recife, donde estudia filosofía de la educación, filosofía, psicología, y comienza a trabajar en el ámbito de la Municipalidad de Recife, en donde se hace muy conocido hacia los años, en el año 62, cuando a partir de una gestión suya, un movimiento de alfabetización, una Secretaría de Educación en la cual él participa, en el marco de una región con un grado de analfabetismo tremendo. Él, a través de un método bien particular, logra en 45 días alfabetizar a 300 campesinos, lo que le va derivando en un prestigio creciente, y a la vez va convirtiéndose para ciertos sectores sociales como un peligro latente, ¿no es cierto? En el año 64 se produce el golpe de Estado, la dictadura. Freire es detenido, es encarcelado, está 70 días encarcelado, y lo liberan, pero con la condición de que se fuera del país. Freire se va hasta un tiempo corto en Bolivia y termina recalando en Chile, donde está, creo que 5 años más o menos en Chile, trabajando en diversos organismos del gobierno de Frei, de esa época en Chile. Y allí es donde escribe el libro sobre el cual vamos a trabajar nosotros. Él ha escrito muchísimos libros, pero creemos nosotros que Pedagogía del Oprimido es el libro de Paulo Freire. Lo escribe en el año 69, estando en Santiago de Chile. En los 70 se muda a Ginebra para trabajar como consultor en el Consejo Mundial de Iglesias. Ahí logra desarrollar actividades y viajes a varias colonias portuguesas africanas, donde también genera movimientos y proyectos de alfabetización. Es profesor también durante esa época, visitante en la Universidad de Harvard,
y recién en los años 80 vuelve a Brasil, donde trabaja en la Universidad Pontificia y en alguna otra universidad, y termina siendo en la década del 80 secretario del municipio de San Pablo, que en ese momento estaba el gobierno del Partido de los Trabajadores. Ha recibido en el año 86, 1986, el Premio de Educación para la Paz por la UNESCO, y ha viajado por todo el mundo, por todas las universidades, ha sido nombrado doctor honoris causa en muchísimos de los continentes de los países a los que visitó. Siempre intentamos hacer un contexto histórico para que nos permita establecer el marco en donde se produjo la obra y el pensamiento, en este caso de Paulo Freire. Y como siempre decimos, no hay nadie que nace de cero, no hay un origen de la nada, sino que todos formamos parte de un legajo histórico, de algo que viene detrás, con mayor o menor predicamento, con mayor o menor fuerza, pero indudablemente Latinoamérica ha tenido a lo largo de la historia previa de Freire una serie de referentes como Simón Rodríguez, nada menos que el educador de Simón Bolívar, José Martí, las hermanas Cosettini acá en Argentina, Gabriela Mistral en Chile, Gesualdo Sosa en Uruguay y en la Argentina, la Escuela Rural Mexicana, Luis Fortunato Iglesias aquí también en la Argentina, Miguel Soler Roca, Julio Castro y muchos otros referentes de una mirada, yo diría, para ponerle un nombre, emancipatoria del campo educativo en Latinoamérica. Una mirada emancipatoria y crítica, ¿sí? Si se puede decir. Freire es de alguna manera el gran referente de la pedagogía crítica, pero no podemos soslayar el hecho de que hay una historia detrás que nos permite establecer una red que nos convoca y nos interpela en esta época también. Y también hablar de que siempre toda persona participa de ciertas discusiones y ciertos pensadores que en la época en la que nos toca vivir están influenciándonos fuertemente. Indudablemente, en principio, leer a Freire en la clave del opresor oprimido, en esta relación que en el capítulo 1, que después vamos a ver, establece entre el opresor y el oprimido, no podemos dejar de ver la influencia de la dialéctica del amo y el esclavo, o del señor y el siervo de Hegel, ¿no? Hegel, un filósofo del siglo XIX, principio del siglo XIX, que indudablemente ejerció una influencia fuertísima en Hegel, que estudió filosofía. Y sobre todo la referencia del seminario que hizo en el año 1930 Alexander Koyev sobre ese texto del amo y el esclavo de Hegel, donde podemos ver muchas reminiscencias de ese trabajo. Indudablemente Sartre y el existencialismo libertario sartriano, desde la mirada de la izquierda francesa de esa época, los movimientos descoloniales de muchos filósofos y pensadores africanos, como Fanon sobre todo, muy nombrado en el libro Pedagogía del Oprimido, la teología de la liberación, tiene mucha influencia del pensamiento cristiano, del pensamiento de la Iglesia, en su vertiente digamos, de unión con la pobreza del mundo y con la pobreza del continente, ¿no? Y el pensamiento de Marx, indudablemente, sobre todo con su concepto de praxis y su dialéctica materialista, ¿no? Estos son como pilares en el pensamiento de Freire que le van a servir para cimentar todo su andamiaje pedagógico, digamos, ¿no? Y vamos a trabajar primero en el capítulo 1. El capítulo 1 podemos decir que es
justamente la fundamentación o el posicionamiento ético, el posicionamiento filosófico, epistemológico, político, donde él va a montar todo su pensamiento pedagógico, ¿no? En el capítulo 1 dice, nombra como ítems referenciales la justificación de la pedagogía del oprimido, la contradicción, opresores oprimidos, su superación. Ahí lo que se puede ver es esta dialéctica, ¿no? Tan cercana al pensamiento de Hegel desde una versión idealista y luego de Marx desde su perspectiva materialista. Pero acá está la contradicción, opresor-oprimidos, es una relación dialéctica que debe ser superada, ¿no? Dialécticamente. La situación concreta de la opresión y de los opresores, la situación concreta de opresión y los oprimidos, y esta idea de que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Y bueno, en esta relación que él monta como escena del opresor y el oprimido, está esta idea de deshumanización. Yo no puedo dejar de pensar en la dialéctica del amo y el esclavo para pensar esto, ¿no? Brevemente voy a tratar de puntualizar algunas cosas. Hegel señala que el hombre, a diferencia del animal, necesita, para tener una conciencia plenamente humana, ser reconocido por un otro. Aparece la idea del reconocimiento, ser deseado por el deseo del otro. Y en esta necesidad de que haya un otro que me reconozca, él dice que van a aparecer dos conciencias, que las dos van a requerir ese reconocimiento, y que en esa lucha se va a producir una lucha por ese reconocimiento, una lucha a muerte, en la cual uno de ellos, por miedo a morir, va a renunciar a ser reconocido y va a pasar a ser el esclavo, y el otro, el que arriesgó su vida y no renunció a eso, va a pasar a ser el amo. Acá claramente podemos mirar en esta misma lógica la relación del opresor y el oprimido, ¿no? Y lo que se produce en este acto, que no es un acto concreto, real, cronológico, sino dialéctico, lo que se produce en el oprimido es una deshumanización, porque justamente no logra el reconocimiento del otro, y en la medida que no logra el reconocimiento del otro, no entra en la categoría del humano. Por eso se produce, como dice Freire, un proceso de deshumanización. El oprimido pasa a ser algo del orden de la cosa, del objeto, o del orden de lo animal en todo caso, pero no reconocido en su humanidad. Humanización y deshumanización dentro de la historia es en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como seres inconclusos y conscientes de su inconclusión. Y lo que plantea en esta lucha entre el proceso de humanización y deshumanización es que hay que pelear, o hay que discutir, o hay que luchar por un lado contra el sectarismo de la derecha, que pretende domesticar el tiempo, o sea, hacer como que esa lógica de opresor oprimido es algo que debe congelarse, debe objetualizarse y quedarse así por los siglos de los siglos, congela la historia, ¿sí? Por eso en la actualidad, no hace muchos años, aparece un referente intelectual orgánico de la derecha, como lo fue Fukuyama, hablando del fin de la historia, como que ya estaba resuelto. El neoliberalismo era el momento perfecto de la historia, que no iba a cambiar nunca más. Pero también discute contra cierta sectarización de la izquierda, que hace también de la historia como una evolución determinista, fatalista, en la cual prácticamente se pone a los sujetos como piezas que van cumpliendo procesos históricos en los cuales ellos no tienen nada que ver. Ahí es donde dice, ambas posiciones anulan la libertad y la historia como producto de la acción de los hombres. Ahí hay una clara importancia que le da
a la acción de los hombres, al concepto de praxis, ¿no es cierto? Y lo que señala Freire es que en esta lógica de de relación opresor-oprimido, se produce, como les dijimos, una suerte de deshumanización del oprimido, una pérdida de la esperanza. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, Freire tiene un libro que se llama Pedagogía de la Esperanza. Porque el oprimido siente que en esta suerte de deshumanización y de fatalismo en el que se lo sume, la realidad es esta y no se puede cambiar. Esto está establecido de esta manera y no hay posibilidades de que se modifique o se transforme. Este fatalismo, esta naturalización de los procesos, genera una suerte de dominación permanente, a la que él llama dominación. Esta relación, que es una relación de dominación del opresor sobre el oprimido, genera como consecuencia una situación en la de domesticación, dice Freire, ¿no? Domesticación justamente porque el oprimido no es reconocido como un ser humano, ¿sí? Y en esta lógica el oprimido se va autopercibiendo como incapaz, como que no puede, como que no tiene palabra, o que su palabra no tiene la misma jerarquía que la del opresor. Hay como una suerte de autoestima que cae violentamente por esta misma lógica de relación. Y lo que sucede aquí es, en esta situación de injusticia, de violencia física y simbólica, una lógica en la cual muchas veces, como va a decir Freire muy bien, el discurso del opresor se instala, se introyecta, se internaliza en el oprimido. Y de alguna manera, como dice Freire, el oprimido va a empezar a alojar al opresor. Y si piensa que puede salir de esa condición de oprimido, solo va a pensar que puede hacerlo pasando a ser él mismo. Entonces, lo que propone Freire a partir de esta relación, este razonamiento método dialéctico que él propone, es salir de esa lógica del que manda y el que obedece, y no proponer de una suerte de liberación del oprimido pasando a ser él mismo el que oprime a otros, sino intentar restaurar la humanidad de ambos. Y acá otra vez resuena Hegel, porque Hegel dice cuando estas dos autoconciencias luchan a muerte por ser reconocidas, y hay uno que es el que queda como amo y el otro como esclavo. El amo, en realidad, tampoco va a lograr su rango de humanidad, porque aquel a quien oprimió o aquel a quien esclavizó ya ha dejado de ser una autoconciencia, una conciencia libre. Pasó a ser un esclavo, por lo tanto pasó a ser una cosa, por lo tanto no hay alguien que me reconozca, por lo tanto también se ve perjudicada mi condición de humanidad. Lo que propone Freire es romper con esa lógica, restaurar la humanidad de ambos. Por lo tanto, el oprimido no debe desear convertirse en el opresor, y de esa manera, rompiendo esa lógica, liberarse y a la vez liberar al opresor también. Acá otra vez también Hegel tiene esta misma idea, es el esclavo el que a través de su trabajo va a transformar la naturaleza, va a generar cultura y va a dotarse de humanidad, y va a romper con esta lógica opresor, oprimido, esclavo, amo, esclavo, ¿no? Y muchas veces en esta relación opresor-oprimido, primero distingue Freire entre lo que es el humanismo, que es realmente dotar a los seres del rango de humanidad, al que se deviene, ¿no? A lo que no se es, sino que se llega a ser, distinguirlo del humanitarismo, que el humanitarismo es una suerte de falsa generosidad o caridad, falsa caridad,
lo que intenta es sostener un statu quo, sostener ese orden desigual y muchas veces sumir al oprimido en esta relación de necesitar del amo para poder subsistir, ¿no? Esta suerte de asistencialismo y de caridad permanente que permite que ese orden y esa relación se sostenga en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, esta relación opresor-oprimido debe desmontarse. Esta idea del oprimido de liberarse pasando a ser el opresor, que lo vemos tanto en muchas cuestiones de la realidad, donde el pobre termina siendo el que mata al hermano pobre, ¿no? Sintiéndose en algún lugar o como aparato represivo del Estado o como algún otro lugar de poder, sintiéndose por fuera de su condición. Y lo que propone es esta liberación de ambos, superando esta contradicción opresor-oprimido y generando así la humanización tanto del oprimido como del opresor. Él dice, no, nunca el opresor va a ser el promotor o el propulsor de una historia diferente, ¿sí? El opresor siempre va a intentar sostener esta lógica en la cual deshumaniza al oprimido. Dice Freire, la deshumanización es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos, en reacción contra los opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Esto de todos tenemos un opresor alojado, ¿no? Es algo que Freire dice con mucha claridad y mucha precisión, ¿no? El gran problema, dice también Freire, radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor, podrán contribuir. ¿Sí? Acá hay que desmontar la escena, desmontar los discursos que tratan de hegemonizar un interés que es particular, que es del opresor, y lo intentan estructurar como el discurso de la universalidad, de la generalidad. Para eso hay que tomar conciencia, ¿no? Recordábamos una frase de Malcolm X que decía: cuídate de los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor, ¿no? Esta misma lógica del oprimido alojando al opresor. Y evidentemente esta tarea de desmontar esta escena, esta lógica de violencia y de injusticia, no puede hacerse individualmente, y tampoco puede hacerse identificándose con el opresor. Dice Simone de Beauvoir, en esta misma lógica, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y si siguiendo en esta idea de intentar romper esta lógica, Freire habla del miedo a la libertad, ¿no? Evidentemente, este es un lugar del oprimido tan naturalizado, que en este sentimiento de fatalismo, de realidad que no puede ser modificado, hay una sensación en esa situación de sometimiento, hay una sensación de seguridad. Es el lugar que he ocupado toda mi vida, que ha sido siempre, y entonces generar un movimiento liberador de mi condición genera miedo. Hay un miedo a la libertad, ¿sí? Miedo a la idea de gestionar otro tipo de realidad, de actuar para otro tipo de mundo, ¿no? Porque este es el mundo en que yo viví siempre. Es como el pájaro que ha vivido siempre en una jaula y le abren la puerta de la jaula, y quizás salir sea algo del orden de lo inmovilizante, ¿no? Hay un libro
Erich Fromm, uno de los representantes de las escuelas, de la escuela de Frankfurt, la escuela de corrientes críticas que se llama justamente miedo a la libertad. Y entender que la libertad es una responsabilidad. Siempre que uno se hace libre, es a la vez responsable. Si uno solo se somete y obedece, nunca va a ser responsable porque simplemente está obedeciendo órdenes. Acá tenemos en la Argentina esta famosa figura de la obediencia divina durante el proceso militar, ¿no? Algunos subalternos que lograron defenderse bajo esta figura de obediencia debida, como en esta lógica verticalista del mundo marcial, militar. Está claro que si yo solo puedo obedecer, no soy responsable de mis actos. Y dice Freire, la libertad en cambio es una conquista, y no es una donación, hay que ir por ella, ¿no? Y este miedo a la libertad, esta suerte de salir en búsqueda de, actuar para, hay una idea de parto, dice Freire, ¿no? Salir de este dilema opresor-oprimido requiere una praxis liberadora. Otra vez esta palabra praxis es muy fuerte, que tiene que ver esto, ¿no? Con acción liberadora, acción reflexiva, acción deliberada colectivamente, y que reflexiona y actúa, o sea, no termina en el acto de tomar conciencia de la opresión, sino que a la vez actúa en función de modificar o transformar esa realidad injusta, ¿no? Y en esta praxis, entendida como acción y reflexión, nosotros ya hemos hablado, ¿no?, de la diferencia entre la tecné y la praxis, ¿no? La praxis como acción reflexiva, como un quehacer, no como un hacer o un activismo, puro activismo, sino un hacer que piensa, que toma conciencia de. Advierte Freire en no caer ni en el objetivismo ni en el subjetivismo, ¿sí? Hay que trabajar desde la objetividad de los hechos concretos, reales, que suceden, y desde la subjetividad, porque es necesario tomar conciencia los sujetos deben tomar conciencia para transformar y actuar en esa realidad objetiva. Freire está discutiendo mucho con ciertos posicionamientos objetivistas, llama él, en los cuales se produce una suerte de mundo sin sujetos, la objetividad total, ¿no? Están los objetos en el mundo y no hay sujetos que tomen conciencia de. Y por otro lado, este subjetivismo que pareciera que hubiera sujetos sin mundo. Bueno, él propone esta relación, esta interacción, esta dialéctica entre la objetividad y la subjetividad. No caer ni en el objetivismo ni en el subjetivismo, no caer en el verbalismo ni en el activismo. Por eso la palabra implicada y central para entender es la palabra praxis, ¿no? Acción y reflexión. Y en este camino que debemos plantear en el orden de la educación, hay que distinguir dos momentos, dice él. Por un lado, la educación sistemática, o sea, lo que es el aparato escolar, el sistema escolar, solo puede transformarse desde el poder y con el poder. Pero a la vez hay otro momento, quizás previo, de preparación, de construcción para esa transformación desde el poder, que es los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos en el proceso de su organización, ¿no? Él tiene una frase, algo así como que la educación no va a transformar el mundo, va a transformar a las personas que van a transformar el mundo. Entonces, está claro que hay un sistema educativo que representa a la hegemonía de la dominación, y para poder transformar eso es necesario el poder. Pero a la vez se puede hacer un trabajo
con los oprimidos, en los cuales ellos vayan saliendo de ese fatalismo, saliendo de ese yo no puedo, saliendo de esa baja autoestima, tomar conciencia de que son seres humanos, que pueden tomar la palabra, de que pueden actuar en la realidad, de que la realidad en la que están sumidos es injusta y no es natural, sino que es fruto de procesos históricos de dominación, en los cuales se puede ir logrando esa conciencia para la praxis transformadora. Por lo tanto, hay dos momentos. Hay un primer momento en que los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis. Y un segundo momento en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía pasa a ser una pedagogía no solo para los oprimidos, sino para todos los hombres. Porque, como decía antes, la idea es romper esa lógica y liberar y humanizar no solo al oprimido, sino al opresor. Está claro, como decíamos antes, que toda relación opresora es una relación violenta. Una violencia que puede ser física y puede ser simbólica, una violencia que muchas veces está invisibilizada y seguramente muchas veces está solapada y naturalizada. Esta relación muchas veces, como dijimos antes, está disfrazada de falsa generosidad o de humanitarismo, vacío de posibilidades de generar cambios radicales y cambios reales en esta lógica de dominación. Pero esta violencia que está implícita en toda relación opresora, generalmente está dada vuelta, invertida, y se produce un discurso en el cual son los oprimidos los que son denominados violentos, los que son denominados los bárbaros, los salvajes, los subversivos. Para el opresor todo acto de liberación es un acto violento. Si nosotros vimos, por ejemplo, la barbarie, la violencia que ejercieron los conquistadores españoles en toda Latinoamérica, con las culturas de los pueblos originarios, y cómo estos hicieron ver a esos pueblos originarios como los bárbaros, como los violentos, como los rebeldes, se puede ver claramente esta lógica de invertir los roles de cada uno, ¿no? Y detrás de esto hay una desvalorización del otro, ¿no? Hay una cosificación del otro, como dijimos antes. El otro se autopercibe inferior. Esto también lo vemos mucho en las escuelas, como ciertos representantes de alguna cultura o de alguna etnia o de alguna cultura diferente, se autoperciben como inferiores y tratan de ocultar esa condición. De tanto oír un discurso de su incapacidad, de que son incapaces, de que son borrachos, de que son holgazanes, terminan por internalizar esa condición. Pero también porque hay esta idea de alojar al opresor, que también dice Freire. Y esto es lo que lleva a esta suerte de aceptación fatalista y naturalización de una situación de opresión y de injusticia. Por eso lo que plantea muy fuertemente Freire es trabajar con ellos, no hacia ellos, no desde una posición de iluminados que van a venir a decirle cómo han de emanciparse. Él es muy crítico de ciertos posicionamientos revolucionarios en los cuales aparecen ciertos sectores que se autoadjudican una suerte de lugar superior, a los cuales van a iluminar y van a emancipar, ¿no? Freire es muy claro en esto de trabajar desde la concientización de estos sectores oprimidos, de su valor como seres humanos, del valor de su cultura, del valor de su palabra, trabajar desde el diálogo en condiciones de paridad y de igualdad, no de una simetría o de una suerte de jerarquización. Por eso dice, la acción pedagógica transformadora ha de ser con ellos y no hacia ellos.
Y ahí es donde aparece esta idea de diálogo, de reflexión, de acción, de qué hacer, de praxis. ¿Sí? Creo que esto es como la suerte de fundamentación que permite generar el suelo donde va a edificar toda su pedagogía. Pedagogía que no quedó en términos meramente discursivos o retóricos, sino que lo llevó a la práctica concreta, no solo él, sino después muchos de los que siguieron su camino. En el capítulo 2 del libro Pedagogía del Oprimido, toda la fundamentación filosófica, ética, política, ideológica que realiza Freire en relación a esta relación constitutiva entre el opresor y el oprimido, que es una práctica denunciada como deshumanizante y desnaturalizadora, la lleva al campo educativo, y lo que va a hacer Freire es una crítica fuerte a lo que él va a dar en llamar la educación bancaria. Lo que tiene una lógica directa con esta relación opresor-oprimido, ¿no? Entonces, a mí me interesaría traer a colación una declaración que hace en el año 1884 Aristóbulo del Valle, un funcionario político de la época, que creo que deja claro la cosmovisión, la percepción que había de esta clara distinción entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro, ¿no? De allí el libro de Sarmiento, Civilización y Barbarie. Aristóbulo del Valle era, en lo que respecta a lo que tenía que ver con la cuestión, la llamada cuestión indígena, qué hacer con los indios, quizás era el más pacifista, ¿no? No hablaba de un exterminio de los indios, pero así todo se puede percibir perfectamente cuál es la concepción de fines del siglo XIX, que indudablemente va a trazar la lógica del sistema educativo. Dice así Aristóbulo del Valle: no se puede negar, ni hay quien lo niegue en nuestros tiempos, el derecho con que la civilización desaloja la barbarie y la somete a su gobierno, una razón de conveniencia universal que está incorporada también al derecho universal, justifica la acción de los pueblos y de las grandes agrupaciones de hombres civilizados para dominar los territorios que existen en poder de los salvajes. La humanidad entera está interesada en que toda la tierra quede sujeta a la acción civilizadora, a objeto de que pueda responder a los grandes fines que la humanidad debe llenar. Pero frente a este principio incorporado al derecho público de todas las naciones, existen otros no menos respetables. Entonces, entre estos dos principios, los derechos civilizatorios y el derecho a la vida, se produce el equilibrio y las naciones civilizadas conquistan los pueblos salvajes, introduciendo la civilización por medios pacíficos y no usando de las armas, sino cuando es absolutamente indispensable para establecer la civilización. Ahí está claro este fuerte posicionamiento, a pesar de que hace un llamado a no usar la violencia, salvo en el caso de que sea indispensable. Está claro que hay un pensamiento, que hay una civilización y las demás son salvajes, y que deben ser civilizados de una u otra manera, ¿no? Y no cabe duda que la educación vino en gran parte a cumplir ese papel. Dice Freire: la educación es una educación bancaria, y esta es la crítica fuerte, pues desconoce el sentido histórico del hombre, que busca domesticar la reflexividad de la conciencia, ¿no? Esta suerte de deshistorización a lo que somete esta lógica es como que las cosas son como son y como deben ser. En todo caso, el progreso está determinado por este proceso civilizatorio, pero lo que se produce es una clara diferenciación entre el civilizado,
el opresor, en el campo educativo el maestro, y el oprimido, el salvaje, el alumno. El maestro entonces, en esta lógica transferida al campo educativo, es el maestro, el sujeto educador, el que narra, el que tiene la palabra, el que porta el conocimiento, el que porta saber. Saben que hemos dicho, ¿no? Maestro, el que sabe, lo sabe todo. Que transmite, enseña a manera de depósito, como un depósito bancario, de ahí esta metáfora de la educación bancaria, a un alumno que es alumno sin luz, objeto pasivo, mero oyente, ¿no? Los contenidos que tienden a petrificarse de esta manera, a reificarse y a venderse o a instalarse como verdades esenciales, trascendentes, universales y eternas. En esta lógica, maestro-alumno, desde una lógica fuertemente verticalista, la realidad es algo estático, en donde no entra la cuestión dialógica ni experiencial del alumno, lo que hablábamos, ¿no? de la necesidad de un alumno activo, sino que acá está claro que hay alguien que transmite, alguien que deposita, uno que recibe ese don que le es transferido y que es lo que va a petrificar una realidad a la que no se puede cambiar, ¿no? Esto que hablábamos del oprimido, esta visión fatalista, determinista de la realidad. Un mundo como que no puede moverse, no puede transformarse. De este modo, dice Freire, a mayor pasividad, con mayor facilidad los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por lo tanto, un instrumento, una herramienta de la opresión. Quiere decir, la educación bancaria entiende el saber como si fuera una especie de depósito. El sujeto de la educación es el que guía, educando desde una lógica memorística claramente, y los educandos son una especie de cuenco receptor en donde se debe depositar el saber. El saber que es uno, ¿sí? Claro, y que representa el mundo civilizado. Todos los saberes locales, regionales, de las distintas culturas, es dejado de lado. Es parte del salvajismo, es parte de ese mundo que debe dejar de tener alguna importancia en este mundo, este progreso al que estamos de alguna manera catapultados desde esta mirada del funcionalismo, esta mirada positivista, ¿no? Que ve esta línea de progreso claramente unilineal, ¿no? El único margen que queda, ¿no?, para los estudiantes es el de archivar los conocimientos, convertidos de alguna manera, de esta manera, el alumno en una especie de objeto, ¿no? Que está padeciendo la acción del educador. Otra vez, recuerden el capítulo 1, esta idea de oprimido, esta lucha de opresor oprimido, de amo y esclavo, del que hablaba Hegel, que toma Freire, cosifica al esclavo, cosifica en este caso al alumno. Y acá se marca claramente esta dicotomía, esta oposición entre los sabios y los ignorantes, maestros sabios, alumnos ignorantes. El sabio dona al alumno. No hay ninguna posibilidad de comunicación. No hay comunicación, dice Freire, hay comunicados, ¿sí? Quienes tenemos unos años recordamos, comenzado el proceso militar, nos sometían a constantes comunicados, ¿sí? El gobierno de facto cada tanto establecía un comunicado nacional, y lo mismo pasaba en la guerra de las Malvinas, comunicado, no hay diálogo, ¿sí? Ahí es imposible todo diálogo. Y por eso
el alumno queda silenciado. La palabra del alumno no tiene ningún valor. Es una cultura del silencio, va a llamar Freire, ¿no? Acá no hay comunicación, no hay diálogo, sino que hay una clara posición de transmisión, donación, depósito, ¿sí? ¿Cómo propone Freire otra manera de mirar la educación? Es, bueno, justamente en principio romper con esa lógica, superar esta contradicción fuerte entre el educador y el educando. Lo que pasa, dice, y acá leo textual, lo que pasa en esta educación bancaria es, dice, el educador es siempre quien educa, el educando es el que es educado, el educador es quien sabe, los educandos quienes no saben, el educador es quien piensa, el sujeto del proceso, los educandos son los objetos pensados, el educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente, el educador es quien disciplina, los educandos son los disciplinados, el educador es quien opta y prescribe su opción, los educandos quienes siguen la prescripción, el educador es quien opta, es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador, esta pasividad a los que nos remite esta lógica, tan lejana a estos métodos activos de los que hablábamos en la cursada. El educador es quien escoge el contenido programático, los educandos, a quienes jamás escucha, se acomodan a esos contenidos. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que se opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. Finalmente, el educador es el sujeto del proceso, es el sujeto, es el único que tiene algún rango de humanidad, entre paréntesis, entre comillas, digamos, y los educandos son meros objetos. Y acá entonces, por eso esta idea también de dominación, domesticación, ¿no? El alumno es el que se resigna, el que acepta, el que se adapta, y cuanto mejor adaptado, cuanto más disciplinado, cuanto más respeta esa lógica, mejor, es el mejor alumno, ¿no? Y Freire también nos trae a escena a un autor del que hablamos al principio, que es Erich Fromm, uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt, que tiene un libro que se llama El miedo a la libertad, y habla de la necrofilia, ¿sí? Que se produce en este vínculo una suerte de amor por la muerte, no amor por la vida, ¿no? Y dice, el individuo necrofílico ama todo lo que no crece, todo lo que es mecánico, ama el control, y en el acto de control mata la vida. ¿Sí? Esta suerte de pasión por tenerlo todo controlado, que tiene mucho que ver con Foucault, esta idea del panóptico, esta idea de cuerpos dóciles, esta idea de establecer una constante regulación y disciplinamiento sobre todas, hasta los más mínimos detalles de la vida. En la vida escolar, esto que veíamos en el texto de Pinot, ¿no? La vida arreglada, ¿sí? Que viene del ejemplo de los jesuitas. Y acá cabe preguntarse, ¿no? ¿Las reglas son para la vida, o sea, para poder vivir mejor, o se instalan como para hacer una vida arreglada? Cuando la vida se convierte en una vida arreglada, no hay posibilidades de transformación, no hay posibilidades de decisiones autónomas, de libertad, además. Y lo que advierte en esta misma idea, nos va a advertir Foucault, es que muchas veces ciertas concepciones revolucionarias, que supuestamente críticas y que pretenden transformar la realidad, no lo hacen estableciendo una relación de diálogo, de interacción con el pueblo, sino que siguen de alguna manera la misma lógica de opresor oprimido, se colocan en el lugar de los que saben, de los iluminados, de los que van a proponer, de los activos, y colocan al oprimido, al alumno, al pueblo, en un lugar en el cual tienen que obedecer a aquellos que saben
cuál es la mejor manera de actuar, ¿no es cierto? No se puede luchar y querer cambiar si no se transforma esa lógica opresor oprimido, el que sabe, el que no sabe, ¿no? Esto me parece que es interesante pensarlo así. Y propone entonces, por el contrario, una educación problematizadora, una educación liberadora, una educación emancipadora, en el cual él tiene una frase muy emblemática, que es en este modelo educativo, en esta educación problematizadora, que sería una educación alternativa a la educación bancaria: nadie educa a nadie, ni nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo. ¿Sí? Ahí hay una noción en que se rompe esta lógica verticalista de transmisión, de mera transmisión, y aparece la posibilidad de una educación más en términos horizontales, más en términos de reconocer al otro, en tanto sujeto, no como un objeto, reconocer que tiene sus saberes, que tiene sus conocimientos, que puede problematizar el mundo, sacarlo de esta idea de fatalista o determinista de que el mundo es lo que es y no puede ser transformado, ¿no? Entonces aparece esta contraposición, ¿no? entre la educación bancaria, que es fuertemente antidialógica, que sirve a la dominación, a la domesticación, a la alienación, a la resignación, a la adaptación, y esta otra educación problematizadora, que es dialógica, que sirve a la liberación, a la transformación, a la conciencia, una conciencia auténtica, ¿sí? de un mundo vivo, dinámico, a la esperanza y, por qué no, a la ternura. Cabe reflexionar en nuestro rol como educadores. Muchas veces esta sensación de no tener el control nos sume en mucho temor. Nos cuesta dejar entrar lo que adviene, lo nuevo, colocarse en un lugar de diálogo con el otro, porque de alguna manera eso nos desestructura si seguimos plantados en la lógica bancaria, ¿no es cierto? Y esta idea de comunión, de educarse en comunión, esta idea fuerte de praxis entendida como una acción reflexiva, deliberada, que toma conciencia de este mundo, en tanto mundo cambiante, en tanto mundo al que se puede transformar, que no está reificado, que no es uno igual a sí mismo, que no hay una lógica unívoca e irreversible, y por otro lado esta idea de hacerlo juntos, hacerlo colectivamente. Por eso él critica tanto a estos movimientos revolucionarios que buscan de alguna manera direccionar de manera vertical las acciones. Dice, no, acá lo que hay que hacer es trabajar con los otros, trabajar en comunión, y a medida que voy actuando, voy transformando mi conciencia, voy reflexionando sobre las problemáticas en las cuales estoy inscripto, y puedo ir transformando de una manera la realidad. Entonces, horizontalidad, praxis, diálogo, reflexión y acción. Reflexión y acción. Una educación liberadora, problematizadora, debe, dice Freire, partir no de ese saber que está ahí arriba, sino desde la visión particular del mundo de los educandos, desde su situación concreta, presente, desde su mundo, buscando esta idea de ir saliendo del fatalismo y del determinismo, ir tomando conciencia, problematizando ese mundo, ¿sí? Problematizando ese mundo de manera de generar una visión desafiante de ese mundo. O sea, no visualizar ese mundo como un muro al que uno no puedo atravesar, ¿sí? Sino puedo mirar ese mundo, tomar conciencia de ese mundo, problematizarlo, no pensarlo a la medida de los opresores, para poder establecer una acción reflexiva comunitaria que me permita ir
transformando esa realidad hasta hacia situaciones, por supuesto, de mayor justicia. Y esto exige, por un lado, una posición respetuosa de ese mundo. Por eso es interesante esto que dice de partir de la visión de ese mundo, y a la vez desafiante, generar, intervenir, interpelar a los educandos para que puedan visualizar lo que él llama el inédito viable. Un concepto riquísimo para mí, uno de los más ricos de Freire, que habla de eso que no está siendo visualizado, que empiezo a poder verlo como algo, como una posibilidad, y a la cual puedo lograrlo, es viable, no es una utopía que es imposible, sino que en la medida que puedo tomar conciencia y empezar a actuar colectivamente y reflexionar sobre ello, es viable esta transformación, este proceso de transformación, que es un proceso, por supuesto, que no termina nunca, que es un estar siendo, es un estar desde una mirada mucho más dinámica del mundo cultural y del mundo en general, esta mirada de estar siempre repensándose colectivamente y actuando sobre el mundo. O sea, quiere decir, no se trata de partir de ese mundo concreto, esa visión del mundo particular, para quedarse estancado allí, ¿no? En una especie de acostumbramiento, de folclorización tradicionalista, ¿no? Hay que tomar conciencia de la injusticia, de la ignominia, diría Marx claramente, ¿no es cierto? Esto es importante tenerlo en cuenta. Tampoco se trata de comprender la realidad para simplemente criticarla y quedarse en un nivel meramente discursivo, ¿no? De queja, ¿sí? Hay una educadora argentina, Sandra Nicastro, que dice que la queja nunca se recibe de protesta, ¿no? O sea, que quedarse en la queja no deja de ser una posición cómoda, pero que no genera procesos de transformación. Por eso se trata de comprometerse en un proceso de transformación conjunta. Y acá otra vez la palabra praxis nos ayuda a comprender claramente de qué estamos hablando. Hegel también trae, y lo toma mucho Freire, esta idea de la relación del ser humano con el mundo, la diferencia que hay con una planta o con un animal, ¿no? Heidegger nos va a decir que el ser, una planta, un animal, la planta, por ejemplo, es un ser en sí, un ser encerrado sobre sí, no tiene mundo, ¿sí? La relación es directa para subsistir, pero no hay una relación con el mundo, no hay un mundo. El animal, dice Heidegger, es pobre de mundo, porque la relación, el círculo funcional que funciona es de estímulo-respuesta. El que tiene mundo, el que puede hacer un mundo, y a partir de la conciencia de ese mundo puede tener conciencia de sí, el ser que es abierto al mundo es el ser humano, ¿sí? Dice Heidegger, el ser que puede mecer una cuna, que puede rezar, que puede dar, ya se va un poco, escapa un poco de ese mundo meramente animal. Y en tanto puede salir, abrirse al mundo, tomar conciencia de ese mundo y tomar conciencia de su ser, se constituye como un sujeto histórico, ¿sí? La historicidad es dada por esa apertura al mundo, se constituye como un ser existencial, hay conciencia de sí, y en la medida que tomo conciencia de que hay un mundo al que constituyo de alguna manera y me constituye, hay posibilidades de transformar ese mundo, de hacer ese mundo o de rehacer ese mundo, de no tomarlo como algo del orden de lo dado. En esta metáfora de Hegel del amo y el esclavo, del señor y el siervo, justamente lo que va a decir es
a partir de que yo empiezo a transformar el mundo y a constituir cultura, ahí yo me voy a reconocer como una conciencia pensante, como una conciencia reflexiva, y voy a dejar de ser el objeto que el amo o que el opresor quería que fuera. El hombre vive en un mundo del cual es consciente, puede objetivarlo y a partir de eso reconocerlo. Esta idea de lo abierto, ¿no? El hombre como abierto. Y eso claramente es lo que nos permite ser libres. La libertad tiene que ver eso, con la posibilidad de decidir en la medida que yo me constituyo como un sujeto histórico y que puedo transformar la realidad. Si no, no hay posibilidades de libertad. La libertad es esta condición de poder transformar la realidad. O sea que propone Freire esta idea de tematizar el mundo, problematizarlo y establecerlo como un mundo histórico. ¿Sí? Un mundo histórico quiere decir que está unido a un presente, a un pasado, un presente y un futuro, y a la vez la historicidad es lo que permite el movimiento, la dinámica, el proceso, la transformación. Por eso él propone partir en el campo educativo del universo temático del educando, ¿sí? Dice Freire, en cuanto a los temas no son percibidos como fatales, como fines, como fijos, envueltos y envolviendo las situaciones límites, las tareas referidas a ellos, que son las respuestas de los hombres a través de su acción histórica, no se dan en términos auténticos o críticos. Es decir, si yo veo ese mundo como estático, como cerrado, no hay posibilidades de establecer un juicio crítico sobre él. En ese caso, dice, los temas se encuentran encubiertos por las situaciones límites que se presentan a los hombres como si fueran determinantes, históricas, aplastantes, frente a las cuales no les cabe otra alternativa sino el adaptarse a ellas. De este modo, los hombres no llegan a trascender las situaciones límites, ni a descubrir y divisar más allá de ellas, y en relación contradictoria con ellas, el inédito viable. Si yo veo este mundo como algo del orden de lo natural, de lo esencial, de lo universal, de lo eterno, me quedo sumido a este fatalismo, a esta suerte de resignación, o en todo caso una queja permanente de lo que me ha tocado en suerte. Si yo puedo tomar conciencia de ese mundo, establecer esta praxis de acción y reflexión transformadora, pueden aparecer que estas situaciones que veo como límites, como muros inexpugnables, puedan ser visualizadas como una oportunidad de transformación y de cambio, ¿no? Vuelvo a decir, me parece que el término inédito viable es muy fértil, muy interesante para pensar la educación. Y yo suelo decir que hay una relación clara con un concepto de un psicólogo cognitivo constructivista ruso, Lev Vygotsky, que habla de la zona de desarrollo potencial, ¿sí? Casi como podríamos decir una estrategia didáctica en la cual el docente, a través de sus intervenciones, su ayuda, su acompañamiento, puede lograr que ciertos aprendizajes que todavía no están dados puedan ser visualizados y aprendidos. Es el andamiaje, de alguna manera, que me permite ver que hay una zona a la que puedo acceder con ciertas acciones. El concepto de inédito viable me parece que va por ese lado. En la medida en que el mundo es lo que es, yo tomo esto es lo que es, lo que se produce es el fatalismo, la inacción, la sensación de incapacidad, la alienación, la imposibilidad de hacer de ese mundo una posibilidad de trascenderlo. Si yo veo ese mundo como un horizonte de posible transformación, si veo este inédito viable como un horizonte posible, que como fruto de la acción colectiva y reflexiva, y como fruto de la praxis yo puedo ir transformando la cuestión, la lógica, empieza a romperse. Por eso la necesidad de partir del mundo y la existencia concreta
para problematizarla, para que lo que se ve como límite o como imposible deje de serlo y para actuar reflexivamente en función de su transformación. ¿Sí? La lógica, opresor-oprimido, la lógica bancaria de maestro depositante, alumno mero receptor de ese mundo congelado, debe ser disuelta, debe establecerse una relación pedagógica absolutamente distinta. Y esa pedagogía que coloca a los sujetos en términos de interacción, de diálogo, va, como dice Freire, a humanizar al Por eso el inédito viable es lo inaudito posible, lo aún no visto pero realizable, lo que no es visto como un horizonte infinito, sino a través de una práctica responsable y solidaria en el día a día. Y cierro con dos frases de Silvio Rodríguez, de sus poesías, que dice así: absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con buenos bueyes, con viejos bueyes. Esto es un poco el sueño como el inédito viable, pero que hay que hacerlo, hay que construirlo a través de la praxis, ¿sí? Y no de la nada, sino de ese mundo que tenemos, esa visión particular del mundo. Y dice después, también repensando el inédito viable en otra de sus canciones: yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado.